Buenos días, una vez más vamos a concluir trabajando los temas restantes del derecho real de condominio. En verdad nos había quedado pendiente, esa era la promesa metodológica de nuestro primer encuentro sobre este tema, el asunto de la partición, ¿no? Partición del condominio. Este derecho real, recordemos que es un derecho real sobre cosa propia, que implica reconocer una pluralidad de sujetos activos sobre un mismo objeto, que tiene también como característica que cada uno de los condóminos resulta titular de una parte indivisa de ese objeto, y que esto despliega derechos y deberes diferentes respecto a su parte y respecto a toda la cosa. Habíamos adelantado que partir en este sentido significa ponerle fin al condominio, extinguirlo por su modo particular y específico, que es este, la acción de partición. En realidad, recordemos también que para que el condominio pueda ser partido, es decir, pueda concluir, tenemos que estar frente a un condominio que admita ser partido. Y esto nos retrotrae a que recordemos que en la Argentina reconocemos dos especies de condominio. El condominio sin indivisión forzosa, aquel que en cualquier momento puede ser partido a solicitud de cualquiera de los condóminos, y por otro lado el condominio con indivisión forzosa, que justamente lo que está significando es que no se lo va a poder partir, que está sujeto por el tiempo que las partes hayan convenido o por las razones que la ley haya establecido, no se lo va a poder partir, va a tener que mantenerse indiviso ese condominio. Entonces, la regla será que para poder partir el condominio tenemos que estar, en principio, y aquí ya advierten que hay alguna excepción, que después veremos, pero digo, en principio tendremos que estar frente a un condominio sin indivisión forzosa. Muy bien. El Código Civil y Comercial de la Nación, al igual que el anterior código, no establece reglas propias dentro del condominio para la partición, sino que remite a las reglas de un fenómeno similar en este sentido, que son las reglas de la partición de la herencia. Hagamos un pequeño paréntesis aquí sin intención de teorizar sobre este asunto, no lo hemos hecho, los tiempos no lo han permitido, pero en realidad hay una similitud muy grande entre el condominio, que implica una comunidad sobre el bien, y la herencia o la comunidad hereditaria, que es de algún modo el patrimonio que el causante, es decir, el fallecido, transmite a sus herederos. Piensen ustedes, por ejemplo, que muere papá y son 3 hermanos, los 3 lo heredan, él tenía una casita, un auto, un terrenito en Roldán. Entonces, claro, lo que conforma eso que ha quedado es la comunidad hereditaria, es decir, el patrimonio hereditario y la comunidad entre los coherederos. Si uno lo mira, se parece mucho a un condominio, ¿no? Pero la verdad que las reglas de la comunidad hereditaria y las reglas del condominio son al menos parcialmente diferentes. Por eso hago esta aclaración. De cualquier modo, se asimilan tanto que, por ejemplo, insisto, el código remite para partir el condominio a las reglas o normas, es decir, a los artículos de la partición de la herencia. Cierro este paréntesis y volvemos a partición del condominio entonces. Y allí hay que ir a buscar, pues, estas reglas al capítulo de las sucesiones mortis causas. Esto nos lo dice ya el artículo 1996. Dentro de condominio, código siempre cerca, el artículo 1996 nos dice cuáles son las reglas aplicables a la partición del condominio, y cuando ustedes lo lean van a decir que hay que aplicarle, en tanto le sean compatibles, las reglas de la división de la herencia. Entonces me voy a las reglas de la división de la herencia a partir del artículo 2363, y con ellas hago el análisis del tema que hoy nos convoca. Cuando ustedes aborden, es decir, cuando nos acercamos a las reglas de la partición o división de la herencia que deben aplicarse al condominio a estos efectos, lo primero que vamos a advertir es que esos artículos refieren a coherederos. Claro, porque son las reglas de la herencia. Entonces, yo sugiero como ejercicio que a los efectos de estudiar el condominio, ustedes mentalmente a esas palabras las reemplacen por condóminos, ¿no? En cada caso y sus asimilaciones. ¿Qué nos plantea este capítulo? Para empezar,
debemos decir que la partición puede ser privada o judicial. Partición privada significa que la harán los condóminos de común acuerdo, sin necesidad de recurrir a los tribunales, es decir, al auxilio de los jueces. La tendrán que formalizar por los instrumentos que correspondan, sobre todo si hay inmuebles. Entonces, esa partición privada, que implica si los condóminos son todos capaces o no padecen ninguna restricción a su capacidad. Y luego si están todos de acuerdo en hacer la partición del modo en que se la quiere hacer. En ese caso entonces se avanza con la partición del modo en que los condóminos lo quieran hacer. Pero cuando sucedan alguna de las cuestiones que hemos señalado como problemáticas, no quedará otra que ir a la partición judicial. De hecho, de un modo taxativo, entiendo, el artículo 2371 nos dice específicamente cuándo la partición debe ser judicial. Es decir, que no hay chances de hacerla privada. Y justamente en sus 3 incisos, si los analizamos, ustedes van a ver que la partición debe ser judicial. No los voy a dar en su orden, pero cuando los condóminos no estén de acuerdo en partirla, en cómo partirla, o cuando alguno de los condóminos esté ausente, o sea incapaz, pensemos un menor, o tenga una capacidad restringida, o cuando un tercero con interés legítimo, por ejemplo un acreedor, se oponga a la partición privada. Es decir, que hay supuestos, hay sucesos en los cuales la ley nos dice en determinados casos la partición debe ser judicial. Luego, la ley argentina establece una regla que a mi criterio es fundamentalmente aplicable si vamos a la partición judicial. Porque si estamos en la partición privada, los condóminos hacen lo que quieran, por supuesto en el marco de la ley. Pero cuando la partición se judicializa, el código da determinadas reglas que se aplicarán en tanto las circunstancias lo justifiquen y lo permitan. Y una de las primeras reglas es que la partición, de ser posible, debe hacerse en especie. ¿Qué significa esto? Bueno, que en lugar de vender la cosa común y darle a cada condómino la parte del dinero que le corresponda según su participación, es decir, su porcentaje, la idea es partir la cosa materialmente, dividirla dándole a cada uno una parte de ella. A ver, muy simple. Si vamos al ejemplo de los 3 condóminos que tienen un campo de 300 hectáreas, voy a hacer un ejemplo de laboratorio a los fines didácticos, la partición en especie podría ser darle a cada uno 100 hectáreas. Ahora, para que esto sea posible, lo primero que tenemos que ver es que la cosa sea partible, es decir, que la cosa sea divisible, material y jurídicamente. Vamos a aquellos conceptos de civil parte general, ¿no? ¿Se acuerdan? Cosa divisible o no divisible, bueno, fungible, no fungible, consumible, no consumible. Acá me importa la divisibilidad. Es decir, si nosotros somos condóminos de un caballo, claramente que el objeto no es partible. Si somos condóminos de un automotor, tampoco. Porque aunque usted se pueda llevar las cubiertas, este otro el motor y el otro el chasis, ninguno de ustedes tendrá el automotor en sí. Entonces, primero que el objeto pueda ser partible. Si lo es, entonces las reglas deben encaminarse hacia la división por especie. Ojo, porque aun cuando la cosa sea partible, hay algunas normas que impiden también partirla en especie. Por ejemplo, la norma que establece el Código Civil y Comercial del artículo 2375, que lo titula división antieconómica. Es el fenómeno, tal vez lo hayan oído en otras ocasiones, cuando, por ejemplo, dividir en la tierra en determinadas porciones hace antieconómico su aprovechamiento. Esto de la unidad económica útil, ¿no? Es decir, por debajo de lo cual yo desnaturalizo la productividad, por ejemplo, de ese campo, y en ese caso no corresponde o no conviene dividirlo en especie, entonces habrá que disponerlo en su totalidad. Pero entonces volvemos y decimos, la regla es la de la partición en especie. Cuando esto no sea posible, sea porque la cosa no es partible o porque aún siéndolo resultaría antieconómica su división, bueno, habrá que ir, por ejemplo, a la partición por valor.
Es decir, vender el objeto y cada uno se lleva la parte correspondiente. Nada impide que uno de los condóminos se quede con toda la cosa. Yo, por ejemplo, puedo comprarle a mis condóminos la parte, diría el hombre común, y entonces me quedo como único titular, es decir, como dueño. Es una forma de partir el condominio, porque aun cuando la cosa quede en cabeza de uno, ya no estoy más frente al derecho de condominio, sino que en ese ejemplo estoy frente a la figura del dominio, ¿no? Por ejemplo, si yo le compro la parte a mis copropietarios. Y el Código Civil y Comercial, entonces, repasemos, partición privada o judicial, en especie por regla o por valor. El Código Civil y Comercial incorpora una tercera vía, que no tuvimos en el código anterior desde la reforma de Borda, sí la habíamos tenido en el Código de Vélez originario, pero en la reforma de Borda de la década del 60 del siglo pasado, se prohibió esta forma de partición y entonces, en general, la mayoría de los abogados en ejercicio, de los argentinos vivos, no la hemos conocido a esta forma de partición. La reforma de Borda, recuerden ustedes que tiene más o menos una antigüedad de 50 años, hasta que por supuesto fue ahora todo derogado, junto con el código que estuvo vigente en la Argentina hasta el 2015. ¿Y cuál es esta tercera vía que entonces ahora incorpora el código para poder hacer la partición del condominio? Es el fenómeno que se conoce como licitación. Ojo, porque la palabra licitación a nosotros nos resulta muy común en el ámbito del derecho público, por ejemplo, administrativo, ¿no? Cuando el Estado licita para la explotación de un bar en la costa, por ejemplo, y se presentan distintos interesados a licitar. El término es similar, pero aquí no es lo mismo. Aquí la licitación significa la posibilidad, vean ustedes y tomen partido sobre si les gusta o no, que a la hora de la partición los condóminos, uno de ellos diga, no, yo me quiero quedar con la cosa, pero los otros no están de acuerdo, no le quieren vender, no les satisface el precio que les ofrece, no lo quieren, no sé, las circunstancias que haya. Entonces lo que ahora permite el código es que ese condominio interesado, en el proceso, en el juicio, licite, es decir, ofrezca él comprar el objeto y quedárselo. A estos fines tiene que no ser su oferta inferior a la tasación de mercado, es decir, al valor que podría pensarse en una pericial, una tasación de lo que la cosa vale, ¿no es cierto? Por supuesto. Y en ese caso se le dará vista a los otros condóminos, pero en estos no se pueden oponer. Es decir, que si eso es así, el juez debe decidir darle el objeto a ese condómino que la licita. Por supuesto que los otros tendrían derecho también a hacer lo mismo y se la llevaría al mejor postor. Por eso hablamos de una licitación, ¿no? Supongamos que son 3 condóminos, pero uno de ellos es el que se ha quedado siempre explotando la chacra, está ahí desde hace 15 años, y ahora los otros quieren vender, y él dice, no, yo me la quiero quedar, si yo trabajo aquí, acá está mi familia, está mi vida, y los otros le dicen, no, porque nosotros tenemos un comprador que ofrece más, además, nos vamos. Y él dice, no, yo voy a pelear por esto, me la quiero quedar, porque la verdad que, y no me la quiero quedar de prepo, les pago lo que corresponda. A ver, señor juez, ¿cuánto corresponde pagarles? Esto sería licitar. Es interesante la figura. Por supuesto que es riesgosa, pero es interesante. ¿Por qué es riesgosa? Piensen ustedes que según el mercado esa chacra vale 100.000. Entonces, el condómino que se la quiere quedar va y ofrece 100.001. Claro, pero el otro condomino dice, pero acá hay un vecino que para anexar terreno ofrece 140.000. Pero como ese vecino no es condomino, el juez se la debe atribuir al que ofreció 100.001, es decir, al condómino, porque esto es lo que ofrece la figura de la licitación. Abre la puerta a futuros conflictos esto, ¿no? Pero también es cierto que respeta la continuidad, por ejemplo, de un aprovechamiento o de una explotación de aquel que ya era propietario o copropietario del objeto. Esto un poco plantea el fenómeno de la licitación. Luego, finalmente decirles que los efectos de la partición, cuando ésta se hace en especie, vamos al ejemplo anterior del campo de 300 hectáreas que cada uno se llevaba 100, o que le compra las partes a sus condóminos y se queda con toda la cosa. Pero en esos casos, en la partición en especie, el código nos dice, la ley argentina nos dice que los efectos de la partición son declarativos y de efecto retroactivo. Vale decir que se entiende que cada uno fue titular de la parte que le ha tocado en el reparto. Escuche bien.
se entiende que cada uno fue titular de la parte que le tocó en el reparto, por ejemplo, cada uno de los excondóminos titular de las 100 hectáreas, desde el origen del condominio, no desde la fecha en que se partió. Por eso decimos que es declarativa. Si fuesen titulares desde la fecha de la partición entonces sería constitutiva, porque originaría derecho. En cambio es declarativa. Esto significa que declara que cada uno fue ya dueño de esas 100 hectáreas desde el origen del condominio. ¿Esto es irrazonable? No, para nada. Porque es cierto, cada uno era titular del... Lo que pasa es que cada uno era titular del todo en un porcentaje. Lo que ha hecho la partición es materializarlo. Y a esos fines entonces tenemos los efectos declarativos y además retroactivos de la partición del condominio. Hay una figura, como ven, la del condominio, muy interesante, que por supuesto da lugar a muchísimas otras cuestiones. A los fines de este curso, más allá de que este video puede ser apreciado por cualquier otro que así lo quiera, en el ámbito de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, pero digo, nosotros vamos a concluir hoy con esto, y lo próximo ya será analizar una figura absolutamente trascendente en el derecho moderno, que es la propiedad horizontal. De modo que van a quedar aquí algunos temas de condominio, como por ejemplo medianería, que serán motivo de algún trabajo aparte, pero ya no de esta secuencia de encuentros por videoclase o por videoconferencias, que es lo que estamos haciendo. Como siempre, les deseo que estén muy bien, que se cuiden y que ojalá el deseo siempre intacto de que pronto nos encontremos físicamente. Buenos días.